Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Dios te bendiga más, Luis. Feliz de este reencuentro con todos ustedes y obviamente contigo, porque una vez más nos juntamos, ¿verdad?, a hablar por la palabra. Por la palabra, así es. Y de verdad que es un placer y un privilegio poder traer este episodio que sobre todo nos confronta a cada uno de nosotros, pero lo vamos a desarrollar, como siempre lo hacemos, a la luz de la palabra. Por lo que le encomendamos a usted que tome su libreta, tome apunte, anote las citas bíblicas y, por qué no, también alguna inquietud que este tema le arroje a usted, para que entonces a través de la palabra podamos, o pueda usted también reanalizarlo y volver como a digerirlo. Claro que sí. Y es que hoy vamos a estar hablando de ese caminar que va muy de la mano de Dios y que a través de Dios lo podemos hacer posible en nuestra vida, y es caminando por fe. Tú sabes que antes de que entremos en materia, tú sabes que yo no me puedo quedar callado. Antes de que entremos en esa materia, honestamente entiendo cuando, o sea, no nosotros, pero para un ser humano normal o aquel que está empezando dentro del cristianismo, que ha dado el paso a aceptar a Jesús, eso de caminando por fe se le hace muy cuesta arriba. Sí, claro. Porque no es fácil de entender. Exacto. ¿Ok? Entonces, hago esta pequeña intro, sí, porque si usted nos está escuchando, nos está viendo, dice caminando por fe, pero decirlo como que es muy fácil. Sí, exacto. Entonces, trataremos de darle ese giro de entendimiento para que a usted no se le haga tan difícil verlo desde la óptica nuestra, o más bien desde la óptica de un buen cristiano. Correcto. Y tú sabes, bueno, tú acabas de decir de por ejemplo, ese nuevo creyente, ¿verdad? Exactamente. Tú sabes que obviamente está en que nosotros en los caminos de Dios comenzamos como niños, primero gateando y luego vamos entonces. Es decir, que ya el término de caminando, ya hay un trayecto, obviamente hay un desarrollo de una relación y comunión con Dios y un conocimiento también de Dios, que obviamente es lo que nos va a llevar a eso, a que ya podamos caminar por fe. Exacto, porque ya sí, entrando un poco en materia, fíjate qué bueno que tú haces esa aclaratoria de caminando cuando vienes de gatear, vienes de dar los primeros pasitos, ¿verdad? Entonces, como un niño, así mismo somos cuando damos el paso. Entonces, tenemos que, el gateo en este sentido, yo diría que es cuando tú empiezas a escudriñar las escrituras. Exacto. Cuando empiezas a leer y empiezas a leer las historias y luego a escudriñar y buscar ese significado que hay detrás de esa historia. Entonces, ahí empieza ese caminar. Correcto. Y de hecho, ya cuando hablamos en buen cristiano, o sea, cuando hablamos de fe, rápidamente a cualquier cristiano ya que ya haya dado unos cuantos pasos, rápidamente nos llega la cita de Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O en su defecto nos llega inmediatamente el nombre de Abraham, a quien se le atribuye ser el padre de la fe. Exacto. Son de una vez los referentes que nos llevan a la palabra de una vez. Bueno, fe, Abraham, quien creyó esperanza contra esperanza y todo lo demás. No, que tuvo que dejar todo, pero acá, si tú tienes todo, y como que te dicen, suéltalo y sígueme. Espérate. Exacto. O sea, no es tan fácil. Pero tú sabes que verlo desde ese punto se hace inclusive hasta un poco distante de que nosotros pudiésemos alcanzar
ese caminar también. Porque si hablamos de Abraham, pues bueno, pero Abraham, y nos vamos a condiciones o cualidades de Abraham que entendemos que nosotros no la tenemos y por lo que se hace como imposible. Y realmente es eso, que cuando hablamos de fe, lo que nos debe llegar a nuestra mente, o sea, en el primer momento de que hablamos de fe, en primer lugar, es evaluar qué tanto nosotros confiamos en Dios. Exacto. Porque fíjate qué pasa. Vamos a tomar la misma historia de Abraham. Usted pregunta, ¿por qué eso? Tú estás diciendo que tenemos que evaluar cuánto confiamos nosotros en Dios. Entonces, pregúntate, a usted que está allá detrás, ¿cuán confiado estaba Abraham cuando fue a ofrecer su hijo? Unigénito, correcto. O sea, eso tiene que tener una confianza al más alto nivel para tú, o sea, entrégamelo. Entiendo que desde el conocimiento o el entendimiento de que si él me lo dio, pues obviamente me dará, como me dio me dará mucho. Exactamente. Pero entonces, por eso que te digo, o sea, él, y por eso que se le atribuye el padre de la fe, Ajá. porque cuántas cosas como esa, a partir de ahí empieza a ser Abraham. ¿Pero por qué? Porque tiene confianza en Dios. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros humanamente aquí abajo tenemos que buscar, esa confianza en Dios. O sea, porque porque la fe, o sea, es la manifestación de nuestra confianza en Dios. O sea, y es por eso que vamos a estar hablando hoy de qué es caminar en fe o andar en fe. Porque, vamos, o sea, no es solamente que yo conozca la historia de Abraham, sino es que yo sepa cómo es ese caminar. Porque yo lo puedo emular. Exacto. Pero yo tengo que tener una confianza. Sí, porque es extraer la enseñanza de eso que vivió Abraham para con nosotros. Exactamente. De manera particular. Exactamente. Porque ciertamente el caminar con fe, como tú dices, pone en manifiesto la confianza que nosotros tenemos en Dios. Por eso decimos que cuando hablamos de fe, lo primero que tiene que ver es entonces ese autoanálisis de qué tanto yo confío en Dios, que es lo que me va a determinar entonces el yo poder caminar por fe. Porque si bien es cierto, Pedro, sabemos que la fe como tal o en sí misma no es un vehículo. No. Pero nos lleva a muchos lugares. Definitivamente. De hecho, no es una llave, pero nos da acceso a muchos lugares. Es una llave que abre muchas puertas. Sí. La fe no es un medicamento, y aquí va con esto, pero por medio de ella recibimos sanidad. ¿Sabe que eso? Ahí quizá podemos hacer un pequeño paréntesis. Y realmente, a veces, cuando te preguntan a ti o a mí que si hacemos un recuento de algún milagro que hemos visto en nuestra iglesia, Catedral de la Fe, entonces la gente se pregunta, pero ¿cómo así? Entonces, exacto. No es como así, eso es gracias a la fe. Porque o sea, se logró por la fe que tuvo ese por individuo. Correcto. Correcto. Con referencia a ese mal que le aquejaba. Correcto. O sea, pero ojo, o sea, no es que es una medicina que dame, tú vayas a una farmacia y tú dices, dame 20 pesos de fe. No es así. Dame una fe de 20 miligramos. Exactamente. No es así. O sea, ahí tenemos que tener claro eso. Exacto. Y otro punto es que la fe no es una cuenta de banco. Pero a través de ella podemos experimentar una vida en abundancia. También. Eso sí, eso es correcto. Y me voy un poquito más allá. La fe como tal no es un presente, pero es lo único que necesitamos para poder agradar a Dios. Definitivamente. Porque la palabra lo establece y dice que sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios. Entonces, como hablamos de esa fe que se manifiesta en esa confianza que nosotros tenemos en Dios, y el caminar con fe, caminando por fe, es accionar de manera confiada, Pedro, aunque nosotros estemos viendo todo lo contrario, aunque nuestra realidad sea como un tanto contradictorio a lo que tal vez recibimos, a lo que tal vez nos dijeron un momento.
Claro, porque la fe va más allá de lo que tú y yo creemos. O sea, no es que, no, yo creo que, o sea, Ajá. yo creo que va a suceder tal cosa. No. No es lo que yo creo. Es que por fe, o sea, va a suceder. Correcto. ¿Entiendes? O sea, y también es algo lo que hacemos. O sea, no es que yo debo ir caminando en función de esa fe. Exacto. No en función de lo que yo creo Correcto. que va a suceder. Correcto. O sea, sí, porque ahí es donde entra esa obediencia y la manifestación de esa confianza. Es decir, que aunque yo esté viendo que la situación es contraria, yo accionar de manera confiada sabiendo que todo el panorama que se ve adverso puede cambiar. Dios puede cambiarlo y puede transformarlo. Pero hay un detalle, que por eso dice, fíjate que no decimos es caminando, o sea, un accionar constante es lo que necesita la fe. Sí, la fe no es que hoy acciono y mañana estoy dormido. No, eso te iba a decir, o sea, no es un asunto de que, bueno, déjame ver, son las 10 de la mañana, ahora toca caminar media hora. No, o sea, no, es constantemente, es en todo tiempo. Correcto. Porque, o sea, es algo, a medida que nosotros manifestemos esa fe, es lo que va a hablar de nuestra creencia en Dios ante el otro. Exacto. Porque va a decir, no, pero obviamente hay gente que va a decir, Luis está loco. Yo creo que está medio loco, porque Sí, ¿cómo va a sí, ser que él está haciendo eso? O sea, no, para ti él está loco, pero para Luis está teniendo la fe de que va a suceder eso. Exacto. Y por eso anda de esa manera. Correcto. Por eso es su accionar. Porque al final lo dice la misma palabra. O sea, Sí. el apóstol Santiago dice que la dice? fe sin obra es muerta. Santiago 2:17. Y muerta en sí misma, dice. Exacto. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, una fe que no se ejercita, una fe que no se ejecuta, que no manifiesta, murió. Exacto, porque, bueno, déjame ver, sí, yo tengo fe, pero la tengo guardada en un bolsillo, no hago nada con ella, o sea, no le demuestro a nadie que realmente existe y que la fe puede generar, claro, tu accionar lo genera, pero si tú no te mueves y simplemente la tienes guardada, es muerta, como dice Exacto. la palabra. Y tú sabes que es bien interesante esto, y de hecho se hace necesario aclarar lo siguiente, que siempre ha habido como esta disyuntiva entre el apóstol Santiago y Pablo, cuando Santiago dice en 2:17 que la fe sin obra es muerta en sí misma, y Pablo dice que la fe no es por obra. Pareciese como algo contradictorio, y no lo es. Nunca, en ningún momento, la palabra, la Biblia, la palabra de Dios se contradice en sí misma, de ninguna manera. Si percibimos eso en algún momento, tenemos que revisar nuestra interpretación o entendimiento de lo que estamos haciendo. Porque lo que Pablo dice, lo que Santiago dice primero, es que si esa fe que nosotros tenemos no nos lleva a accionar, entonces, ¿de qué sirve? Es una fe muerta. Pero Pablo dice, es que no es por obra. ¿Por qué? Lo que Pablo está diciendo, que va de acuerdo con lo de Santiago, es que yo no acciono para tener fe. Yo acciono porque ya tengo fe. Es decir, mi accionar es producto de mi fe, que me lleva a confiar en Dios, aún yo vea lo contrario. Entonces yo no puedo decir, es como tú dices, yo tengo fe, pero aquí estoy. Pero ¿qué tú haces con ella? ¿Qué hacemos? O sea, a eso que voy, ¿qué tú haces con ella? Porque, tú pones ejemplo y vamos a ver si lo podemos llevar a la práctica. Entonces tú dices, bueno, como tú decías, la palabra dice que es por obra. Correcto. ¿Tú crees que si yo ayudo a un envejeciente? Ahí es donde está la confusión. Exacto. Por eso te digo, vamos a poner ejemplos palpables. O sea, sí, mira, sí, el asilo de ancianos, yo le voy a ofrendar mensualmente, voy a llevarle ya sea comida, ya sea o algo para alguna dádiva. Exacto, para su beneficio. Entonces, ¿ya por eso yo tengo fe? No. Por la fe tú vas a obrar a favor, ya sea de eso o de cualquier otra cosa.
Exactamente. No es que porque tú hagas esa obra va a tener fe. Tú tienes la fe. Entonces te va llenando en una pantalla. Sí, mira, check. Tiene obra, tiene fe aquí porque hizo esto. La fe subió un 2% porque ayudó. No se trata de eso. No se trata de eso. Eso es lo que nos llama a accionar. Por la fe que tenemos. Exacto. De que eso va. Y es que de hecho el mismo tema que estamos desarrollando, caminando por fe, es un desafío. Porque cuando nosotros ciertamente tenemos que ejecutar en la fe, es cuando todo parece adverso. Y caminar por fe es aún permanecer confiado cuando todo lo que estamos viendo es contrario. Entonces, ese accionar de que aunque no importa lo que yo esté viendo, yo permanezco confiado en que sé que Dios primeramente tiene el control de lo que ocurre. ¿Te entiendes? Ahí es cuando yo comienzo a caminar. A eso nos referimos cuando hablamos de caminar con fe. Es de yo mantener esa confianza inquebrantable en Dios sin importar lo que yo estoy viendo. O sea, no poniendo la mirada en lo que se ve. Porque el mismo apóstol Pablo lo dice. Todo lo que se ve se hizo de lo que no se ve. Entonces, ¿qué decíamos de Hebreo 11? Que la fe, como la define Pablo, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no vemos. Ellos estar convencidos que aunque no veo ahora mismo que el panorama está favorable, yo sé que Dios lo va a transformar a mi favor. Tú sabes que yo con eso que tú dices, yo tengo un ejemplo que quizás lo he mencionado aquí, no recuerdo. Pero es cuando, por ejemplo, a mí en un determinado momento me dijeron, mira, tú vas a lograr tal y tal cosa. Y yo, incrédulo al fin, yo decía, ¿de dónde? O sea, sin aún ejercitar en la fe. Sin yo, exactamente. yo digo, pero yo ni tengo la edad, yo no he hecho nada, yo no he accionado para lograr eso que tú me estás diciendo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Entonces, yo no, obviamente que no, pero alguien a mi lado me decía, ten fe, que va a suceder. Exacto. Y créeme, Luis, como 4 o 5 meses después, sucedió. Y yo decía, oh, wow, o sea, qué aprendizaje yo tengo. ¿Por qué? Porque yo estaba falto de esa fe. Pero yo digo, mira, ¿sabes qué? Sí, debemos tener esa fe. Correcto. Porque en mi accionar, o sea, claro, yo fui cambiando, obviamente, y fui logrando ciertas cosas, pero gracias... Ya viendo el resultado... Cómo realmente obra la fe. De caminar en la fe. Cómo se obra, exactamente. De caminar en la fe. Correcto. Porque ahí eso es lo que desde un principio estamos hablando, de que no es de que, bueno, mira, yo me voy a ir por aquí. El Señor te está diciendo que es por allí. Entonces, camina en fe por donde te están diciendo. Y tú sabes que un ejemplo práctico que también encontramos en la palabra es aquel momento en que Sadrach, Mesach y Abednego iban a ser echados al horno de fuego. O sea, hay algo en lo que Daniel en ese momento se planta y se determina convencido de a quién le cree, de su fe en Dios, y dice, oye, es que aunque Dios nos libre o no voy a adorar a otro Dios. Exacto. Fíjate qué confianza. No esperando, porque a veces nosotros confiamos o decimos confiar porque queremos un buen resultado. Pero no se trata de eso. Pero espérate. Nuestra fe no está sujeta al resultado. Lo que pasa es, un paréntesis ahí. Lo que pasa es que a veces confiamos, o sea, sí, decimos yo confío en Dios, pero nos cuesta y hasta hacemos lo que todavía creemos nosotros, no lo que... Exacto. ¿Entiendes? O sea, exacto. Entonces, si tú terminas haciendo lo que tú crees, diciendo que confías en Dios, entonces tú realmente no estás confiando en Dios. Exacto. No, pero y sobre todo, si digo manifestar la fe que tengo, pero simplemente porque quiero que Dios haga algo conmigo, esa fe no es fe, es un intercambio. Porque la fe es la convicción, o sea, oye, yo estoy convencido, no importa lo que suceda. Es como Daniel dice en ese momento. Exactamente, lo que oye, pasó con Daniel. Si Dios nos libra o no del horno de fuego, yo no me voy a postrar y adorar tu estatua. Lo haga o no. Ahora, yo estoy convencido de mi confianza, que es inquebrantable. No importa lo que Dios haga. ¿Por qué? Ahí es donde está el punto.
que la fe nos lleva a tener esa convicción de que Dios sigue siendo Dios y de que aun contrario que parezca lo que estemos atravesando, Él tiene el control. Eso es verdaderamente caminar por fe. Exacto. Pero queremos caminar por resultado, basado en resultados o basado en lo que vemos. No, y no necesariamente va a suceder así, o sea, a veces... No, porque, ahí es donde está el punto. exacto. Tú dices, pero ven acá, yo hice esto, pero no sucedió como... Digo, no, pero es que tú tenías que hacerlo sí o sí, o sea, independientemente, porque humanamente tú esperas cierto resultado. Claro. Pero no es, o sea, si tú humanamente estás esperando ese resultado, tú estás caminando en Porque tú quieres eso. Exactamente, en tu creencia. Claro. No, tú no estás caminando con la fe en Dios. Es que como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. O sea, exacto. Mi fe no está sujeta al resultado. No, o sea, es tu caminar aún sin tú entender, lo que está pero ocurriendo. confiando en que va a suceder. Correcto. Y que Dios tiene el control. De que tú no estás solo, independientemente de. Porque Pablo, el mismo Pablo. Oye, ¿cuántos libros del Nuevo Testamento escribió Pablo? ¿Cuánta experiencia tuvo Pablo? Que inclusive en un momento, hablando acerca de él en tercera persona, dice que ha conocido un hombre que no sabe si en sueño o si en sus sentidos normales subió al Oye, y Pablo declara toda esa revelación que recibió del reino de Dios y todo lo demás. Pero hay una situación con Pablo. Pablo le oró varias veces a Dios para que le quitara un aguijón que él tenía. Y dice que este aguijón le abofeteaba. Pero la fe de Pablo menguó por eso. Porque Dios no se lo quitó. Porque Dios no se lo quitó. ¿Qué le respondió Dios? Bástate en mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. La fe obviamente ahí, que a veces, muchas veces nosotros queremos emplear, es de que yo tengo fe para que Dios me lo quite. Y si Dios no me lo quita, pierdo la fe, porque Dios no me lo quitó. Pero es que tú no tienes que, no es lo que tú quieras, es lo que Él ahí decida. está. Pero la fe tiene que permanecer intacta. Porque a lo mejor lo que Él te quiere quitar es lo que tú necesitas tener para tú aprender lo que Él te quiere enseñar. Correcto. ¿Entiendes? Simple y llanamente. Ahí es que va, lo que pasa es que hay algo que yo estoy muy de acuerdo contigo, porque en otras ocasiones tú lo has expresado, y es que si a ti te dicen algo y tú empiezas a buscarle la lógica, tú no llegas. No. Tú te devuelves. Claro. Porque tú empiezas, pero espérate, por lógica, pero yo estoy viendo que eso es verde. La lógica me dice que eso es verde. Y a ti te están diciendo, mira, al final eso va a ser azul. Entonces tú dices, pero yo estoy viendo verde. Exacto. Hermano, siga caminando y usted va a ver que al final eso que usted está viendo verde es azul. Pero le empezamos a buscar esa lógica y nos perdemos. Pues dice, no, yo no voy. No, hay una escena, Pedro, de esta serie que es muy popular, Chosen, donde uno de los discípulos que Jesús llama, no recuerdo el nombre del discípulo. Yo sé que en la serie lo pone como una persona que es cojo. Y en esa conversación, él llorando frente a Jesús le dice de una vez, ¿qué te pasa? Porque ve la inquietud. Y le dice, lo que pasa es que no entiendo. Esa escena de verdad que me cautivó muchísimo, porque dice, no entiendo. ¿Cómo es que tú nos dices que nosotros podemos sanar enfermos y yo? Sí, yo la vi, sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Y yo aún estoy, o sea, yo no entiendo esto. ¿Cómo es que tú dices que tengo cosas para sanar al enfermo, pero yo estoy todavía? Entonces ahí es donde entra ese operar de esa fe. La fe no puede nunca estar sujeto a los resultados que yo quiero alcanzar. No, la fe tiene que ser íntegra y lineal. Mantenerse inquebrantable sin importar lo que Dios dijo. Sin importar que lo que Dios haga a mí humanamente me agrade o no. O sea lo que yo quiera o lo que no quiera. Porque Dios sigue siendo Dios. Y no pierde el control. Por un solo segundo no pierde el control. Para nada. Entonces, muchas veces queremos decir que caminamos en fe, que tenemos fe,
porque queremos que Dios haga lo que ya preconcebimos en nuestros pensamientos que queremos alcanzar o lograr. Y comenzamos a operar en esa fe. No, tu fe es en Dios, no en el resultado. Tu fe está puesta en Dios. Y tú sabes muy bien que, como lo leíamos esta mañana en Jeremías, que Él es quien tiene pensamiento de bien para contigo. Lo que tú quieres probablemente, operando desde esa fe porque quiere alcanzar eso, no es lo que te conviene. No es lo que Dios ha establecido en el propósito que tiene para contigo. Es que eso no es fe, Luis. Definitivamente. Una manipulación. Exacto. Eso es algo que tú deseas que sucede, pero en tu humanidad. Exacto. O sea, no es, o sea, olvídate del resultado. Correcto. Porque, ¿qué estábamos hablando en un principio? Estábamos hablando de las cosas que te llegan a la mente cuando tú hablas de fe. Primero está Hebreo, sí. Pero después está Abraham. O sea, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Exacto. O sea, en Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Exacto. Déjame hacerte una pregunta. ¿Abraham se quedó sentado? No. Abraham accionó ante eso. ¿Entendió de un principio que quería Dios? Jamás. Tampoco. Él no entendió. Ahora, él no estaba sujeto al resultado. No. Él sabía que en quien está puesta su fe, que es en Dios, él sabía lo que iba a hacer. Él cogió su único hijo y arrancó. Exacto. El que estaba preguntando era el hijo. O sea, acá. ¿Y dónde está? Yo no estoy viendo el corderito, no lo estoy viendo. Pero él, confiado, dijo, que dijo: Dios proveerá, va a aparecer. Exacto. ¿Y qué pasó? Apareció. No, y le declara a los siervos: quédense aquí, que el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos a ustedes. Exactamente. Pero él llevaba al muchacho para sacrificarlo. Y hasta ese momento no le había sido revelado que Dios iba a proveer el cordero. Pero tampoco él entendía. O sea, en ese momento, cuando él recibe ese llamado y las instrucciones que le da el Señor, ¿tú crees que él iba a entender por qué le están pidiendo que sacrifique a su único hijo? De ninguna manera. O sea, el cual le había sido prometido. Correcto. Y se lo había entregado. O sea, ven acá. Yo te lo pedí. Tú me lo prometiste. Me entregaste. Y ahora tú me lo pides para sacrificarlo. Espera un momento. O sea, ¿qué está pasando aquí? Ok, busquémosle la lógica a eso. No hay. No existe. No hay. No existe. No. ¿Qué es lo que existió? Esa confianza. Esa manifestación de esa confianza. De fe. ¿Por qué? Porque Abraham confió. Exacto. O sea, que se pone en manifiesto el mismo Jeremías 9:11, volvimos y lo citamos. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ciertamente nosotros necesitamos anclar esa palabra en nuestros corazones y sobre todo en nuestro pensamiento, para que entendamos que aun cuando está ocurriendo lo contrario, Dios tiene planes de bien para con nosotros. Porque puede que yo vea todo como adverso y eso, y tal vez pensar en un momento como si me hubiese salido del propósito de Dios, o si Dios se hubiese apartado y me abandonó. No. Dios tiene el control de todo cuanto ocurre, pero sobre todo tenemos nosotros que tener la confianza de que sus pensamientos, de que sus planes son superiores a nuestros pensamientos. Sí, ahí es que entra la parte de que aún sin yo entender, yo debo obedecer, lo cual hizo Abraham. Él obedeció. Él no entendía para nada, estaba entendiendo. Pero ¿qué hizo? Obedeció. O sea, y mira lo que tú acabas de decir, de Jeremías 9:11. O sea, ¿qué es lo que tiene? ¿El Señor tiene planes malos para nosotros? No. No, y que por mejor que sea mi plan, no se acerca ni se aproxima de Dios. El Señor siempre será mejor que el nuestro. Exacto. Entonces el caminar por fe no está sujeto al resultado ni a lo que yo quiero alcanzar, sino a la confianza de quién es Dios,
de que sus pensamientos son de bien para con nosotros y sobre todo de que Él tiene el control de todo cuanto ocurre en nuestras vidas. Dios no ha perdido el control ni por un segundo de tu vida. Tal vez por confuso o perdido que te encuentres en este momento, Dios no se ha apartado de ti. El punto está en lo siguiente, que nosotros muchas veces desviamos nuestra mirada hacia las adversidades y no las enfocamos o las mantenemos centrada en aquel que nos capacita para superar cada adversidad que pueda presentarse. Sí, pues tú sabes que a veces que nosotros esa obediencia la hacemos como echando chispa, Sí, zapateando, sí, exacto. y dando en una mesa como, ¿y por qué? Y entonces tú empiezas a cuestionar y está incómodo y te airas porque tú dices, ¿y por qué yo tengo que obedecer? Esto va en contra de lo que... O sea, yo no me estoy sintiendo cómodo, pero no es que tú te sientas cómodo, es que tú confíes. Correcto. Bueno, en Dios. Lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:7. ¿Qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. Quien está operando en la fe por un resultado que quiere alcanzar o lograr, está simplemente andando por vista. Porque cuando no vea ese resultado, esa fe va a menguar de una vez. Y yo te voy a decir una cosa, la fe sabemos que no es peligrosa, pero no, es un riesgo. Y es ahí donde le ponemos el sello, Pastor Fernando Beliar. Él siempre nos dice eso, exacto, que no es peligrosa, pero la fe es un riesgo. La fe es un riesgo. O sea, ¿y por qué es un riesgo? Bueno, porque estar convencido de aquello que aún no vemos y mantener esa fe sin importar, como tú dices, que muchas veces te puedan decir tal vez loco, abandona, ya no lo haga, ya suelta eso, deja eso que ya Dios. Entonces, y mantenernos ahí siempre. Y aún Dios nos quita y mantener esa confianza que como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, pero siga siendo el nombre de Jehová bendito. Tú sabes lo que pasa, que yo veo que a veces cuando uno hace esa acción de que no está viendo lo que está sucediendo a su alrededor, porque está tratando de entender en la lógica, pero Dios está obrando a tu alrededor para lograr eso por la fe, porque es parte de eso. Exacto. Pero tú pierdes esos momentos. Sí. Tú lo pierdes porque tú estás enfocado en otras cosas y tú no estás viendo lo que está pasando a tu alrededor, pero a tu favor. Correcto. Tú dejas de ver eso. Que en el primer instante no pareciese tal vez como que fue a tu favor, pero después ahí cuando llegamos dije, wow, mira eso. Y lo que yo creí que era para mal. Esa es la diferencia de caminar en fe, porque cuando tú caminas en fe, tú empiezas a ver, pero mira esto, mira, qué bien me cayó esto. Y tú das 3 pasos más y entonces esto también me cayó de maravilla, como tú dices. O sea, pero bueno, es caminar. Te puedo decir en resumen, Pedro, que caminar en fe significa tener la certeza de que Dios está obrando. Aun cuando no podamos verlo, la fe no depende de lo que nuestros ojos naturales perciben, sino de la confianza en las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas. Así es, porque definitivamente, Luis, a veces Dios nos llama a caminar por caminos que no entendemos. Así es. A esperar en promesas que aún no se han cumplido. Y es en esos momentos que la fe se activa, recordándonos que aunque no veamos el resultado de manera inmediata, podemos estar seguros de que Dios está trabajando. Así es. Y para que se lleve esto, ya como resumen final, caminar por fe es dejar de depender de lo que vemos y comenzar a confiar en que Dios abrirá el camino, incluso cuando todo parezca incierto. La fe no es ausencia de dudas, sino obediencia en medio de ellas. Atrevámonos a caminar con confianza, porque el Dios que nos llama es fiel para sostenernos.
Amén. Eso es caminar por fe. Así es. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.